Bien, presentamos una enmienda más que nada para tener un turno de intervención, porque es un tema que nos preocupaba a todo el grupo parlamentario, porque sabemos que, bueno, estamos hablando del IVA de las peluquerías, pero más que de cortar el pelo, estamos hablando de tomar el pelo, que es lo que hizo el PSOE a esta Cámara, atentando contra el papel que la Constitución atribuye a esta Cámara y, por extensión, a las Cortes Generales. Fue muy grave que desde la presidencia del Senado se vetase una votación legítima de esta Cámara que representa a la soberanía de todo el Estado. Utilizan la presidencia o el Consejo de Ministros de un Gobierno que, por cierto, hay que recordar que no tiene mayoría absoluta porque el electorado no lo quiso, y luego se olvidan que se sientan en ese escaño de atrás o en la presidencia del Gobierno o en los ministerios porque otros les dimos los votos. Y se olvidan y actúan como una apisonadora sin respetar el juego democrático cuando no les interesa el resultado de las votaciones, que democráticamente se aprueban en esta Cámara o incluso también se atreven a no cumplir los acuerdos de investidura. La presidencia del Senado no puede vetar, aunque tuviese mayoría, que no la tiene, una votación completamente legal de esta Cámara. Igual que no pueden bloquear que se eleven a pleno la tramitación de las comisiones de investigación como están haciendo. Saben lo poco entusiasta que soy con el Partido Popular, pero con mayoría absoluta del Partido Popular en esta Cámara presentamos peticiones de comisiones de investigación, se recogieron las firmas reglamentarias y automáticamente se elevaban a pleno, se votaban en contra, pero se cumplía con el trámite. El Partido Socialista niega incluso que se pueda votar en la Junta de Portavoces que las comisiones de investigación se eleven automáticamente a pleno, como se han hecho siempre en esta Cámara. Y justamente comisiones de investigación que votaban a favor cuando ellos estaban en la oposición. Esa es la coherencia del Partido Socialista, que desgraciadamente tenemos que criticar aquí. O podemos hablar de su Gobierno, que se ha dedicado sistemáticamente a vetar las propuestas de ley que este senador ha presentado, con la excusa del veto de que afectaban a los presupuestos generales del Estado, así en genérico, cuando es mentira, porque habían leyes que no tenían ningún tipo de impacto económico o cuya aplicación entraría en vigor, en todo caso, en futuros presupuestos generales del Estado, que imagino que les tocará negociar también con nosotros si quieren que se aprueben, porque les recuerdo que no tienen mayoría absoluta. Se han dedicado a coartarnos sistemáticamente nuestra acción política. Han votado en contra de nuestras mociones, las cuales muchas veces eran más simbólicas que comprometedoras. Han perdido muchas veces esas votaciones de no tener mayoría absoluta y luego, cuando esas mociones llegan al Gobierno, lo que hacen es no cumplirlas. Actúan como si estuvieran en mayoría absoluta y no la tienen. Nos han hecho tramitar en esta Cámara leyes de manera urgente, de manera inexplicable. Han vetado… Señoría, le agradecería que fuera la cuestión, si fuera posible. Muchas gracias. Sí, le recuerdo que la enmienda justamente habla de esto. La enmienda que hacemos es, no sé si la ha leído, pero habla justamente de esto, ¿no? De qué traslación tiene los acuerdos que se aprueban en esta Cámara para que se puedan ver reflejados en los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, estoy hablando de lo que es mi enmienda. Imagino que el Partido Popular sí que la ha leído y sabe que estoy hablando exactamente de esto. Lo que pedimos es que lo que se apruebe en esta Cámara tenga un reflejo en los presupuestos generales del Estado y que no quede en papel mojado. Le recuerdo que el Partido Socialista firmó un acuerdo de investidura con Compromís en enero de 2020, que no han cumplido absolutamente ninguno de esos puntos. Ni se han acordado los plazos para la firma de un nuevo modelo de financiación, ni se ha cumplido con el objetivo de aportar el 50% de la parte del Estado para financiar la dependencia, ni las inversiones territorializadas reales ejecutadas en el País Valenciano se ajustan a su peso poblacional, ni se ha creado las comisiones de seguimiento para las inversiones del País Valenciano, no se ha mejorado la red de carreteras y han hecho lo increíble, empeorar todavía más Señor la red Mulet, de le ruego por cercanías. segunda vez que vaya a la cuestión. Muchas gracias. Que le ruego, por favor, por segunda vez que vaya a la cuestión. Muchas gracias. Vale. Pues lo que decíamos, nuestra enmienda, más que entrar en el fondo de la cuestión del IVA, que obviamente compartimos, saben perfectamente que era una propuesta que llevábamos en los presupuestos generales del Estado, lo que pide es que lo que se apruebe en esta Cámara
tenga un reflejo en los presupuestos generales del Estado y que dejen de maltratarnos cuando no les interesa al Gobierno de turno, sea este o sea cualquier otro Gobierno. No es una cuestión únicamente que atañe a este Gobierno. Y, bueno, otro día hablaremos de los incumplimientos del Partido Socialista y en qué queda el papel mojado cuando se firma algo con ellos. Gracias. Muchas gracias, señoría.